Muy buenos días para todos los asistentes de este webinar del DFX junto a FX Max. Soy Daniela Quevedo, analista junior del Distrito Financiero, y en este webinar hablaremos acerca del trading en el mercado del petróleo. Cuando empezamos a hacer trading, una de las mayores inquietudes es con qué activos operar. Por eso hablaremos del mercado del petróleo, dado que los commodities, dentro de los commodities, uno de los más líquidos e importantes es el mercado del petróleo. Es por eso que también saludo a Juliana, a Joana, a Andrés, y quisiera saber desde qué parte nos sintonizan. Además, que a lo largo de este webinar nos pueden hacer cualquier pregunta en cualquier momento a través del chat. Entonces, antes de iniciar, quisiera contarles un poco acerca de Distrito Financiero. Distrito Financiero es una empresa creada en 2011 dedicada a ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad de mercados para aquellas personas que estén interesadas en el mundo del trading y de las finanzas en general. Utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a nuestros recursos. Además, tiene la posibilidad de acompañamiento personalizado para aquellos que lo soliciten según sus propios requerimientos. Las personas que deciden iniciar con nosotros pueden estudiar desde la comodidad de sus casas, acceder a seminarios virtuales exclusivos, contar con material de apoyo y con el acompañamiento de nuestro equipo de analistas en este proceso. Por otro lado, para aquellas personas que están buscando un intermediario, si quieren comprar o vender un activo financiero, les recomendamos el portal de qualbroker.com, porque allí ustedes pueden observar a estos intermediarios, o más bien conocidos como brokers, y pueden ver sus diferentes características, como lo es la regulación, los tipos de spread, los tipos de activos que ofrecen, también información adicional, y así pueden elegir de una manera acertada el broker que más sea acerque a sus características o afinidades de trading. Entonces, en este portal ustedes van a encontrar el ranking de brokers. Este ranking está hecho por diferentes traders a nivel mundial que se fijan en estas características que les acabo de mencionar, es decir, en sus spreads, en su tipo de ejecución, en los diferentes productos financieros que ofrecen, en su reputación, en su trayectoria, en sus reconocimientos globales, entre otras características que son esenciales a la hora que nosotros escojamos un broker. Entonces, por ejemplo, el recomendado de esta semana es el broker Equity. Este broker tiene un apalancamiento máximo de 1.500, tiene su plataforma propia, además de MetaTrader 4, tiene un spread de 1,6, tiene una regulación FCA en Inglaterra, una regulación en Dubái, que es una de las más difíciles de obtener, y en Jordan. Tiene un tipo de ejecución STP, no cobra por comisión por depósito o retiro. También ustedes pueden observar los métodos de depósito o retiro, que es una de las características esenciales, porque muchas veces nos preguntamos ¿y qué va a suceder con lo que ganamos o con nuestros recursos? Y también la cantidad de instrumentos que ofrece. Este broker tiene una gran característica y es que ofrece acciones e índices que muchos otros no. También tiene tipos de cuenta Executive y Premier, no ofrece servicio de copy trade, y estos son los documentos que pues requiere para la apertura de una cuenta. También nos dice que las cuentas de Latinoamérica se abren en Jordania, y pues si se quiere la regulación de Reino Unido, se puede abrir una cuenta de bajo apalancamiento de 1.30 y utilizar la plataforma MetaTrader 4 y EQTrader. Del mismo modo, este portal nos ofrece un poco más de información si tenemos alguna duda o queremos saber algo más allá de los brokers, y también diferentes guías sobre plataformas como los son CTrader, MetaTrader 4, ZuluTrade y TradingView. También nos ofrece sistemas de exchange, sistemas para traders, como apps, como diferentes financiamientos, gestiones de cuentas, y también nos ofrece el blog de trading. El blog de trading es una parte muy especial en este portal, dado que nos da temas bastante interesantes que todo trader, así sean los más experimentados, deberían conocer o repasar. Entonces los invito a que le den un vistazo
a este maravilloso portal y una vez visto, ahora sí, comencemos con nuestro webinar acerca del trading en el mercado del petróleo. Para iniciar, es importante tener presente qué es el petróleo. Entonces resulta que actualmente los participantes del mercado o los traders invierten sus recursos en múltiples mercados. Uno de ellos es el mercado de los commodities o de materias primas. O sea, el petróleo no es únicamente ese commodity o materia prima, existen muchos más. Y allí se compran y venden productos destinados para uso comercial sin valor agregado y que tienen como objetivo ser transformados para luego ser un alimento de consumo. Entonces, el petróleo se puede utilizar para fabricar cosméticos, fertilizantes agrícolas, neumáticos, cuerdas de guitarra, productos farmacéuticos, colorantes, detergentes, hasta esmaltes. Por tanto, la compra y venta del crudo existen diferentes participantes del mercado. Como cuáles participantes pueden comprar o vender este activo financiero. Desde aerolíneas, gobiernos, compañías de perforación tanto públicas y privadas o traders. Entonces, quienes permiten que este mercado sea el mercado de materias primas con mayor volumen de negociación. Pero entonces existen diferentes tipos de petróleo. Entonces, el petróleo se puede clasificar en el petróleo por densidad, el petróleo por composición química y el petróleo por cantidad de azufre. Luego vamos a ver que existe una cuarta clasificación que es generada por los participantes del mercado. Entonces, tenemos el petróleo por densidad que se clasifica si es extra pesado, pesado, medio ligero o extra ligero. También tenemos el petróleo por composición. ¿A qué me refiero con composición? Es composición química. Entonces podemos encontrar algunos con composición parafínica y otros con composición nafténica. ¿A qué me refiero con parafínica? Este compuesto es principalmente por parafina, es fluido y de color claro. Entonces proporciona más cantidad de nafta que otros tipos de petróleo en el proceso de refinación y se utiliza para obtener productos de lavado al seco, solventes como pinturas, gasolinas y lubricantes. Mientras que el nafténico es hecho de nafta y por hidrocarburos aromáticos. Entonces es muy viscoso, tiene coloración oscura y genera una gran cantidad de residuos en el proceso de transformación. Pero dentro de esta clasificación también podemos encontrar que existen petróleos mixtos. ¿A qué nos referimos con esto? Tienen parte de su composición parafínica y parte de su composición nafténica. Y también encontramos los tipos de petróleo de cantidad de azufre. Esta cantidad de azufre la vamos a medir en petróleo dulce y en petróleo agrio. El petróleo dulce se caracteriza porque contiene menos del 0,5% de contenido sulfuroso, es decir, de contenido de azufre, es de alta calidad y ampliamente utilizado para el proceso o para generar gasolina. Mientras que el petróleo agrio contiene al menos 1% del contenido sulfuroso en su composición, dada la presencia de azufre. Su costo va a ser mayor porque pues toca refinarlo y es más usado para destilados como el diésel. Entonces, como les mencionaba, esta es una clasificación general que se divide en tres, pero a su vez los participantes o la industria petrolera clasifica al petróleo por su lugar de origen. Entonces, es por eso que nosotros debemos tener presente dos tipos de clasificaciones según su lugar de origen, aunque existen muchas más. Las dos más importantes es el West Texas Intermediate o el WTI, que pues es generado en Texas, Estados Unidos y tiene el 0,24% de azufre, es ligero, tiene 39,6 grados de gravedad API y dulce 0,24%. Su alta calidad lo hace para producción de gasolinas y es usado en mayor referencia por el mercado norteamericano, por ejemplo, en los mercados de Nueva York. Y el otro que vamos a encontrar es el Brent Blend, o más conocido como el petróleo Brent, que es calificado como petróleo dulce. Entonces, como les mencionaba, la característica del petróleo dulce es que contiene menos del 0,5% de contenido sulfuroso y es de alta calidad y ampliamente también utilizado para el procesamiento de gasolina.
Entonces su costo va a ser menor porque su refinamiento pues no va a ser tan pesado como el petróleo agrio. Y el petróleo Brent es la combinación de 19 campos de explotación petrolera ubicados en el Mar del Norte. Entonces su gravedad API es del 38,3% de grados, contiene alrededor de 0,37% de contenido sulfuroso y lo hace un petróleo ligero y dulce, pero en menor escala que el WTI, siendo ideal para producción de gasolinas, destilados intermedios como el diésel y es utilizado para el precio de referencia de mercados de Europa. Por ejemplo, el International Petroleum Exchange, IP, de Londres. Entonces, también debemos aprender un poco más acerca de la diferencia entre estos dos tipos de petróleo. Pero como les mencionaba, dentro de las división de petróleo según su lugar de origen o de referencia, existen otros petróleos de referencia. Entonces nosotros podemos encontrar el Dubái, que se usa como referencia para la producción de crudo de la región Asia-Pacífico. Podemos encontrar el tapiz de Malasia, que también es para el lejano oriente, las minas de Indonesia, que también es para el lejano oriente, también el Arabia Ligerio de Arabia Saudita, el Boni Ligerio de Nigeria, el FAED de Dubái, el Istmo de México, las minas de Indonesia, el Saharán de Argelia y el Merey de Venezuela. Entonces, como les mencionaba, el WTI y el Brent también tienen bastantes diferencias marcadas que nosotros debemos tener presentes. La primera de ellas es la ubicación de extracción. Entonces, como les mencionaba, el petróleo WTI se extrae en los campos petroleros de Estados Unidos. Se extrae principalmente en Texas, en Luisiana, en Dakota del Norte y luego se transporta por un gasoducto a Cushing, Oklahoma. Entonces tengamos muy presente eso. Y otra de las cosas que ha marcado sin duda alguna esta diferencia entre el WTI y el Brent es que gracias a los avances tecnológicos en la época del 2000 se generó algo muy importante que tal vez afectó bastante el medio ambiente, pero ayudó bastante a la extracción de petróleo, que fue el fracking o el rompimiento de roca a través de químicos, de arena y de agua, que era un proceso que se creía imposible. Entonces lo que se hace es romper roca de esquisto y eso hizo que hubiese una revolución porque condujo a que la producción de petróleo de los Estados Unidos incrementara. Y tenemos que el petróleo o el crudo Brent se extrae en los campos petroleros del Mar del Norte, como les mencionaba, pero también existe una clasificación dentro del Brent. Entonces, en el Brent podemos encontrar el Brent, el Fortis, el Osberg y el Ecofisk. Entonces, también debemos tener presentes variables geopolíticas. Resulta que el petróleo WTI pues se extrae en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos se extrae petróleo, también en otras partes. Entonces encontramos que existe una organización de la cual debemos estar muy pendientes, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y resulta que esta organización toma decisiones claves acerca de los precios del petróleo. ¿Por qué? Debido a que muchas de las economías o de las naciones productoras de la Organización de Países Exportadores del Petróleo dependen del petróleo crudo para equilibrar su presupuesto fiscal. Entonces, tengamos presente que el petróleo es una variable bastante volátil y los miembros de esta organización son Arabia Saudita, Irán, Irak, Venezuela y Nigeria, y una parte significativa de su ingreso nacional depende del petróleo. Entonces, cuando hay una guerra, por ejemplo, en Oriente Medio, esto hace que los precios del petróleo se desestabilicen, dado que gran parte de donde se exporta, pues queda en Oriente Medio. Entonces es por eso que nosotros debemos tener tan presente esta variable geopolítica, porque muchas veces esos confrontamientos de tierra o esos confrontamientos de guerra se han dado por los campos petroleros y porque allí quedan bastantes refinerías, entonces saben que hay parte del petróleo y esto ocasiona que haya conflictos
y hayan estas guerras que pues han afectado bastante a estos territorios, y la tensión geopolítica puede hacer que el mercado especule sobre una falta inmediata o gradual de desabastecimiento del suministro de petróleo, lo que lleva a movimientos bruscos en el precio. Otra de las cosas que les he venido recalcando es la composición de ambos petróleos. Entonces tenemos que el WTI tiene un contenido de azufre del 0,24% y tiene esta mezcla o esta parte de la densidad API. Entonces la densidad de las mezclas de petróleo se clasifica en una escala del 10 a 70, donde cuando mayor sea el número, menos denso será el petróleo. Entonces, para poner esto en perspectiva, si el API es superior a 10, el crudo flotará en agua, pero si es inferior, pues se va a hundir. Entonces, tanto el Brent como el WTI son mezclas de petróleo crudo relativamente ligeras. Entonces, ¿dónde se comercializa este petróleo crudo? Este petróleo crudo se comercializa el WTI en la Bolsa Mercantil de Nueva York, o también conocida como NYMEX, que es propiedad del Chicago Mercantile Group, o más bien conocido como el CME. Los contratos de futuro WTI se pueden entregar en Cushing, Oklahoma, que es donde les mencionaba que dan lugar estos oleoductos de donde se transporta el petróleo extraído en Texas y en otras partes de Estados Unidos. Y es un punto de transbordo con tuberías que cruzan las instalaciones de almacenamiento, que tiene fácil acceso a refinadores y proveedores. Mientras que, como les mencionaba antes, los contratos de futuro Brent se negocian en el Intercontinental Exchange ICE de Londres. Entonces, el tamaño de un contrato es de 1000 barriles de crudo, tanto WTI como Brent. Y pues ambos se cotizan en dólares y pues es convertible. Entonces, como traders, nosotros debemos tener presentes los horarios en los que abren estas bolsas. Los futuros de WTI se comercializan de domingo a viernes de 5 pm a 4 pm, con un descanso de 60 minutos cada día a partir de las 4 pm. Y el horario de futuros Brent se cotiza a partir de domingo a viernes de 7 pm a 5 pm. Los precios y puntos de referencia del WTI han cambiado, y como les mencionaba, una de las variables significativas fue sin duda alguna el fracking. Entonces, debido a la revolución del esquisto a principios de la década del 2000 y más importaciones de Estados Unidos y desde Canadá, el precio del WTI disminuyó. Ahora generalmente se negocia con un descuento frente al precio del Brent. Y hoy el WTI es el punto de referencia para los precios de petróleo de Estados Unidos, mientras que para el resto del mundo y casi 2/3 de los contratos de petróleo negociados se encuentran con el petróleo Brent. Entonces, la diferencia de precio entre el WTI se conoce como un spread entre el WTI versus el Brent. Entonces, la distribución cambiará de vez en cuando, ya que las fuerzas de la oferta y la demanda de cada petróleo crudo son elásticas debido a la geopolítica, el clima y la regulación. Entonces, ahí es cuando nosotros nos vamos y observamos los precios del commodity, y efectivamente vemos esa diferencia entre los $40 que se está cotizando el WTI en estos momentos y los $42,94, y esta diferencia de alrededor de $2 o menos viene siendo ese spread de el que les estoy mencionando. Entonces, en resumen, las diferencias entre ambos petróleos es: uno, su ubicación, uno está en Norteamérica y otro está en Mar del Norte. Factores geopolíticos, los factores geopolíticos sin duda alguna es más sensible el precio del Brent frente a los factores geopolíticos, más que todo por las guerras en Medio Oriente. El contenido de composición del WTI es de 0,24% de azufre y 36,9% sobre el nivel de los API mencionados, 0,37% de azufre para el Brent y 38 API para el Brent. El mercado de cotización del WTI es el NYMEX, mientras que el del Brent es el ICE, y el punto de referencia es que el WTI opera en descuento frente al Brent, mientras que el Brent opera con una prima frente al WTI. Entonces,
debemos tener presente que los participantes del mercado o los inversionistas pueden transar con el petróleo de dos formas. A través de contratos forward, es decir, de entrega futura, hoy pactamos algo y en unos meses eh, lo que va a hacer es entregarte el commodity y tú me vas a dar el dinero respecto a nosotros planteamos, o un contrato spot, que es decir, entrega inmediata. Hoy pactamos y hoy mismo te puedo entregar el bien, o muchas veces sucede que la demora es alrededor de 24 a 48 horas, dependiendo. Y otra de las formas es por medio de un broker. Entonces, a través de un broker se hacen estos tipos de negociaciones, pero se hacen a través de contratos subyacentes. ¿Por qué se da esto? Debido a que muchos traders o muchos participantes del mercado no quieren la entrega física o inmediata del bien, simplemente quieren hacer especulación sobre los contratos y sobre lo que está sucediendo en el mercado petrolero. Entonces es por eso que la mayoría de participaciones en este mercado se hacen a través de estos intermediarios financieros que ofrecen subyacentes de los contratos de las materias primas, evitando esa entrega física y personal del activo. Y lo único que se necesita para esto es tener una cuenta con un broker y empezar a negociar. Pero entonces quienes quieran transar con este tipo de activo deben tener en cuenta que existen diferentes estándares a la hora de transar con crudo, porque un contrato de crudo de referencia WTI equivale a un barril de petróleo. ¿Y cuánto contiene un barril de petróleo? Contiene 158.988 litros y un lote contiene 100.000 o 100 barriles de petróleo, dependiendo del intermediario. También debemos tener presente que el petróleo es demasiado volátil, pues depende de las variables que les mencioné, como estabilidad política, como coyunturas geopolíticas, y por ejemplo en estos momentos de coronavirus también depende de cómo les está yendo a las economías a través del tiempo. Entonces, ¿por qué invertir en el petróleo crudo? El petróleo crudo es la principal fuente de energía de la economía mundial, por lo que es una materia prima muy popular e indispensable. Como les mencionaba, se utiliza hasta para hacer cuerdas de guitarra, es un combustible fósil natural, puede ser refinado por varios productos de uso comercial para también hacer gasolina, esmaltes, diésel, lubricantes, entre otros productos o subproductos petroquímicos. El petróleo es demasiado demandado, negociado a grandes volúmenes y extremadamente líquido. Entonces, el trading del petróleo implica márgenes reducidos a la hora de tomar posiciones, patrones gráficos y claros y de volatilidad. Pero entonces nosotros debemos tener presentes algunos conceptos a la hora de transar con petróleo. Como les mencionaba, debemos estar pendientes de las noticias acerca de factores geopolíticos que ocurren en Oriente Medio, porque pues esto puede generar bastante volatilidad en el mercado petrolero, y también existen otros factores como son los paros de producción. Entonces resulta que en esta época de huracanes observamos que el mercado, por ejemplo, WTI frenó en parte su producción, más que todo en las costas de California, por estos tornados o estos huracanes que se estaban presentando, con el fin de, primero, salvar la seguridad de sus trabajadores y también evitar que hubiese algo muy impactante que pudiera afectar la producción. Pero esto nos va a afectar en estos momentos de manera significativa. Resulta que la crisis del coronavirus generó que muchas economías se cerraran. Entonces, al cerrarse, dejaron de consumir petróleo. Y al dejar de consumir, la oferta de petróleo, es decir, había bastante petróleo en el mercado y muy pocos clientes, había muy poca demanda. Entonces esto hizo que, como veíamos, en marzo los precios del petróleo descendieran de una manera abrupta y llegaran a niveles jamás vistos, luego quedaron en nivel de 20, aproximadamente $20 por barril, y comenzaron a incrementar poco a poco por un tema que vamos a ver un poco más adelante. Y después de que esto sucedió, ya que se mantuviera en el nivel de $40 que está cercano en estos momentos, o está en estos momentos, pues
cualquier factor que influya sobre la demanda puede afectar directamente en los precios del petróleo. Al haber paros de producción o frenarse la producción, hace que se produzca menos, entonces haya menos oferta de petróleo y esto hace que los precios del petróleo incrementen. Es por eso que nosotros debemos tener tan presente hasta una variable como lo es el clima frente a lo que sucede con el petróleo. También, como les mencionaba, la inestabilidad de Medio Oriente o las guerras de esa región también pueden repercutir en el precio del petróleo, como lo veíamos a inicios de año, que hubo como este conflicto geopolítico tanto entre Estados Unidos como entre Irak, y todo esto hizo que los precios del petróleo se desestabilizaran a principio de año antes del coronavirus. Y como les mencionaba, sin duda alguna, una de las variables que más debemos estar pendientes, y más que todo este año, dado que ha sido un año bastante volátil y un año que ha tenido bastantes consecuencias y ha afectado bastante la economía, son los recortes de la OPEP y sus aliados. Como les mencionaba, la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo y con el fin de evitar que continuara disminuyendo de ese nivel de $40, dado que veníamos de niveles de 60 a $80 por barril, decidieron recortar su producción con el fin de que no hubiera tanta oferta de petróleo en el mercado y los precios no continuaran disminuyendo. Entonces es por eso que nosotros debemos estar pendientes no solo de la OPEP, sino también de decisiones que toman países como lo son Rusia y Estados Unidos frente a lo que sucede en el petróleo, porque cualquier noticia o cualquier decisión que tomen frente a la producción va a afectar o repercutir directamente en los precios. Otra de las variables que tal vez suene un poco extraña es la estacionalidad. Sucede que los veranos calurosos pueden llevar a mayor actividad y mayor consumo de petróleo, pero también los inviernos fríos hacen que las personas o los consumidores obtengan más productos derivados del petróleo para calentar sus casas. También debemos tener presente qué es lo que le sucede a economías como China y como Japón, dado que son países asiáticos industrializados que consumen bastante petróleo. Entonces, si no le va muy bien a una de esas economías, podemos ver cómo se puede desestabilizar o llegar a desestabilizar la demanda del petróleo. Entonces, algunos consejos para invertir en petróleo. Nosotros debemos tener presentes variables o análisis fundamental como el que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, nosotros nos podemos guiar por esta herramienta que es el calendario económico. Entonces ustedes allí pueden filtrar por noticias que les parezcan más relevantes o más importantes según el color, y allí ustedes pueden observar que, por ejemplo, en estos días se va a publicar los inventarios de petróleo crudo estadounidenses. Entonces, si hay una mayor oferta de inventarios, si son mayores a los esperados, esto puede repercutir directamente en los precios del petróleo. Como pueden observar, mañana jueves se van a presentar estos inventarios alrededor de las 10 de la mañana y ustedes allí pueden observar diferentes detalles acerca de la noticia, quién es el que lo publica, cómo ha sido el comportamiento histórico, cuál es el valor previo, cuál va a ser el valor actual y cuáles son las previsiones. Como pueden observar, se estima que se van a presentar inventarios de petróleo crudo menores a los que pues se diferenciaron hace una semana o se obtuvieron hace una semana. Pero aparte de tener presente el análisis fundamental que nos ayuda a determinar cuáles son esas variables que pueden incidir en el precio del petróleo, también podemos guiarnos por el análisis técnico o ese análisis de gráfico para observar puntos de entrada y de salida en el mercado. Y después identificar esas señales de compra o de venta mediante este análisis y así gestionar nuestro riesgo, dado que muchas veces nosotros nos dejamos llevar o influenciar a través de nuestros sentimientos o nuestras emociones y esto puede afectar directamente eh, nuestro estado como trader. Entonces nos pregunta Andrés que cómo sabemos qué cantidad ofrece el broker. Entonces tú te puedes dirigir directamente al portal de cada broker y allí observar
cuál es el contrato que te ofrece cada broker. Y si el WTI se opera una hora de más de la sesión americana. Como te mencionaba, cada bolsa tiene un horario específico. Entonces, como te decía, los contratos de WTI se operan de domingo a viernes, de 5 p.m. a 4 p.m. y tienen un descanso de una hora. Entonces sucede que, por ejemplo, ya son las 4 de la tarde y nosotros queremos poner una posición y no nos deja, es dado porque pues el mercado está cerrado a esa hora. Entonces es por eso que nosotros debemos tener tan presente el horario en Nueva York y tan presente a qué horas se dan estas negociaciones de contratos. Porque pues los brokers operan según cómo está gestionando el mercado. Y otra de las estrategias o variables que nosotros debemos tener en cuenta es el contango. Esta situación es en la que los precios de la materia prima están por encima del precio spot esperado, es decir, el precio actual. Esto sugiere que los inversores esperan que el precio del activo subyacente permanecerá estable o subirá en el futuro. Y esto en ocasiones puede generar implicaciones bajistas para el precio del petróleo. Mientras que se puede dar una situación contraria, que es el backwardation, que es una situación contraria al contango, como les mencionaba, donde el precio spot es superior al precio del contango futuro de la materia prima en consideración. Y esto puede tener connotaciones alcistas. Entonces, como les venía mencionando, en el análisis fundamental hay algunas publicaciones claves e imprescindibles que todo trader debería conocer o tener presente, que son datos acerca de la materia prima. Y estos informes a menudo provocan fuertes episodios de volatilidad porque los datos sobre inventarios son muy importantes, es como un barómetro para la demanda del petróleo. Entonces, si los inventarios semanales están aumentando, esto sugeriría que la demanda de petróleo está disminuyendo, mientras que una caída de los niveles del almacenamiento indicaría un mayor consumo. Por ende, la demanda del petróleo está sobrepasando la oferta. Entonces, ¿quiénes publican estos datos? Podemos encontrar el Instituto Americano de Petróleo, API, que produce un informe estadístico semanal que destaca los productos petroleros más importantes que representan más del 80% de la producción total de la refinería, mientras que también incluyen los inventarios de petróleo crudo. Estos datos suelen publicarse generalmente los martes o miércoles. También encontramos el informe del Departamento de Energía, que al igual que el informe de la API, proporciona información sobre el suministro de petróleo y el nivel de inventarios de petróleo crudo y productos refinados. Este informe es difundido cada miércoles a las 10:30 hora Nueva York o 15:30 hora Londres. Entonces, también para aquellos que utilizan más que todo las redes sociales, ustedes pueden seguir el hashtag de la Organización de Traders de Petróleo en Twitter. Entonces lo pueden encontrar como OOTT, que es utilizado por los traders y los líderes de la industria y proporcionan noticias de última hora e informes. Entonces sucede que de un momento a otro vemos que los precios del petróleo estaban incrementando y no sabemos por qué se dio esto. Resulta que el primer ministro de Arabia Saudita habló, o habló el ministro de Finanzas de Rusia y decretó que iban a generar recortes de producción, pero fue una noticia a último momento y nosotros no encontramos información y no sabemos de dónde fue que salió esta información. Entonces nos podemos dirigir directamente a Twitter y observar qué es lo que está sucediendo en el mercado y por qué cambiaron de manera repentina los precios del petróleo. Entonces ahí ya podemos encontrar bastante información y nos va a ser bastante útil para que no solamente nos guiemos del análisis técnico, porque debemos tener presente que nosotros como traders debemos tener un balance entre análisis fundamental y análisis técnico para tener complementos y así tomar decisiones más acertadas y decisiones mejores o óptimas acerca de nuestros trades. Es por eso que se recomienda operar este tipo de activos, tener formación en el tema, saber los tipos de riesgo. Recordemos que el petróleo es un
commodity o una materia prima, un activo financiero bastante volátil, depende de bastantes variables, entonces sus precios pueden subir o bajar en cualquier momento. Y esto puede generar bastantes sentimientos en nosotros porque podemos dejarnos influenciar sobre lo que está sucediendo en los mercados y podemos tomar malas decisiones. También nosotros debemos elegir un broker que cuente con una regulación acreditada, que ofrezca petróleo dentro de sus commodities, porque pues, sucede que nos fijamos que sí ofrece, no sé, índices, ofrece metales, ofrece acciones, pero resulta que no ofrece petróleo. Entonces, no nos serviría. Y dentro de sus derivados, pues debe ofrecer petróleo en su plataforma, al igual que analizar factores coyunturales para elegir si comprar, vender o simplemente no entrar en el mercado. Entonces, es por eso que se vuelve tan importante estar pendiente de nuestra formación y de nuestra educación, y es por eso que nosotros como Distrito Financiero les ofrecemos diferentes cursos de trading. Allí ustedes pueden conocer más acerca del petróleo, pueden conocer más acerca de diferentes activos, sobre cómo operar, diferentes patrones de velas japonesas, de análisis técnico, de análisis fundamental, entre otras características que son sin duda alguna esenciales a la hora de operar. También les ofrecemos el newsletter. Allí ustedes pueden encontrar diferentes señales del mercado, las noticias más relevantes acerca de lo que está sucediendo a la apertura de los mercados. También ustedes pueden dirigirse a nuestro portal www.eldfx.com y allí ustedes pueden encontrar no solamente los webinars de esta semana, que sin duda alguna se los recomiendo. Vamos a ver los mejores indicadores técnicos para el mercado hoy a las 7 p.m. hora Nueva York y cómo operar en las sesiones del mercado que se llevará a cabo hoy a las 7 p, perdón, mañana a las 7 p.m. hora Nueva York. Y pueden encontrar el material de apoyo. Allí en la parte de noticias ustedes se pueden dirigir a análisis técnico. Y en el análisis técnico ustedes pueden encontrar diferentes análisis acerca de los activos que más se están moviendo en los mercados. Como una noticia, por ejemplo, el lanzamiento del iPhone puede afectar directamente en la acción de la compañía, entre otras características que son esenciales y que debemos tener muy presentes. Del mismo modo, les ofrecemos como Distrito Financiero tutoriales sobre diversas plataformas, servicios de asesoría, también diferentes webinars. Es por eso si en estos momentos quisieran tratar algún otro tema acerca de los webinars, nos pueden escribir por medio del chat y estaremos muy pendientes. También pueden tener clases personalizadas y si tienen alguna duda pueden escribirnos a info@eldfx.com o nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Distrito Financiero en Instagram, df.financiero en Facebook, df-financiero en Twitter. Nos pueden escribir a WhatsApp al 313-414-6338 o nos pueden escribir a nuestros correos, al correo de nuestro analista Raúl Ramírez a r.ramírez@eldfx.com o a mí Daniela Quevedo como d.quevedo@eldfx.com. Y para aquellas personas que tienen cuenta en TradingView, también nos pueden seguir en nuestras cuentas como Raúl Ramírez a R-Ramírez o me pueden seguir a mí, Daniela Quevedo, como DF Quevedo, D-Quevedo-DFX, para que puedan ver nuestras publicaciones acerca también de distintos pares o de distintos activos que se están moviendo en los mercados y puedan observar cómo se utilizan también los gráficos en este portal. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este punto de nuestro webinar. Esperamos que puedan asistir en nuestros próximos webinars y los esperamos hasta la próxima.